Hola, queridos estudiantes de grado sexto, les saluda el profesor Darío Martínez. En esta oportunidad quiero orientarles un poco con respecto al tema de estadística que corresponde al periodo 2, denominado interpretación de tablas de frecuencia. Estamos todavía en la parte, digamos que preliminar de este tipo de tabla porque estamos trabajando solamente con tablas de frecuencia usando las absolutas. Y pues inicialmente vamos a analizar la siguiente información que corresponde a una situación problema en el que se involucran temas de la vida cotidiana y que se van a revisar con una tabla de frecuencia y posteriormente una interpretación luego de estar organizada la información en dicha tabla. La información que vamos a analizar nos habla de un grupo de estudiantes de cierta institución educativa, en este caso 20 estudiantes, a los cuales se les preguntó cuántas horas dedican al estudio en casa y los resultados que esos estudiantes o esas respuestas que los estudiantes dieron se describen aquí en la parte inferior, en la cual inician un estudiante respondiendo que dedica 1 hora, hubo otro que dijo 4 horas, el siguiente estudiante dijo que no dedicaba tiempo, en este caso horas, para el estudio, y así sucesivamente hasta llegar al 20º estudiante que también respondió en este caso que dedicaba 2 horas. Esta información de esas 20 tiempos se tabulan en esta tabla de frecuencia de 3 columnas que solamente contiene las absolutas. También las hay relativas, pero solamente por ahora trabajamos las absolutas. En la columna inicial de izquierda a derecha hemos establecido las horas dedicadas en casa para hacer las actividades que van desde 0 horas hasta 4 horas. Y a continuación haremos el conteo, ¿sí? El conteo de cuántos estudiantes de estos que respondieron le dedicaron, no dedicaron ningún tipo de horas, es decir, cero, los que dedicaron uno, los que dedicaron dos, así sucesivamente hasta los que dedicaron 4 horas. Entonces voy a ir marcando los que no usaron horas, es decir, los de cero, que son dos, y acabamos anotando en la columna de las absolutas número de estudiantes que no estudiaron o que no dedicaron horas de estudio, son dos. Ahora contamos los que dedicaron 1 hora en casa, entonces tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis estudiantes. Ahora pasamos con los que dedicaron 2 horas, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 estudiantes le dedican 2 horas diarias en casa de estudio. Y los que dedican 3 horas tenemos uno, dos, tres estudiantes, como está acá señalado, y 4 horas pues solamente encontramos un estudiante que le dedica ese tiempo. Pasamos ahora a rellenar la columna o las celdas que corresponden a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Su nombre lo indica. Tenemos que ir acumulando, reuniendo. Mientras que en la anterior columna solamente hicimos fue un conteo de cuántos tardaban el tiempo exacto que está en el lado izquierdo, es decir, 0, 1, 2 hasta llegar a 4. En este caso, la absoluta acumulada va reuniendo hasta lo que no gastan tiempo, hasta lo que gastan 1 hora, hasta lo que gastan 2 horas, hasta lo que gastan 3 horas. Entonces tiene que irse sumando esos valores de 0, 1, 2 respectivamente hasta llegar a las 4 horas. El primer valor, bueno, aquí tenemos el 20 estudiantes que son los encuestados, ese es el total. El primer valor, que es F mayúscula 1, recordemos que hemos señalado las mayúsculas para la absoluta acumulada y las minúsculas para las absolutas
eh, normal, la absoluta normal. Entonces, la absoluta acumulada significa esta F1 mayúscula que estamos aquí en esta celda número uno, que son la que corresponde a 0 horas. La columna de las acumuladas y es la celda uno. Por eso señalamos como F1. En este caso, ya sabemos que solamente tenemos dos estudiantes por ahora y son los que no han empleado tiempo alguno. Entonces, hasta 0 horas serían dos estudiantes. Ahora vamos a analizar los que han utilizado hasta 1 hora. Cuando es hasta 1 hora tenemos los que no han usado tiempo, es decir, los dos estudiantes, estos iniciales, más los seis que están usando 1 hora en casa, serían 2 más 6 8. Por eso, el resultado de esta celda debe ser que al sumar, en este caso también se puede hacer más fácil, en diagonal, este 2 inicial del F1 con este 6 que corresponde a la segunda celda de las absolutas, me está dando 2 más 6 8. Y así podemos ir sucesivamente sumando en diagonales. Sería 8 más 8 16 y 16 más 3 19. Entonces, se suman en diagonales 2 más 6 8, 8 más 8 16, 16 más 3 19 y 19 más 1 nos daría 20 estudiantes, que es el total de estudiantes que fueron encuestados, que son analizados. Entonces, claridad, las absolutas se dedican o interpretan solamente el valor que corresponde a la columna o la variable de estudio, en este caso, las horas dedicadas y corresponden directamente a ellas, mientras que las acumuladas van reuniendo a medida que van avanzando el tiempo dedicado en casa, se van reuniendo de los de cero, los de uno, los de dos, los de tres y finalmente los de cuatro. Ahora vamos a pasar a interpretarlo. Entonces ya con esta diapositiva se diligenció, se organizaron los datos en la tabla de frecuencia. Ahora pasaremos a la interpretación. Tenemos nuevamente la misma tabla de frecuencia anterior y vamos a proceder a interpretar las F minúsculas, es decir, las absolutas normales. Y la celda número uno o F1 tiene el número 2 y interpretará este 0 horas dedicadas. ¿Cómo quedaría entonces? Dos estudiantes no hacen actividad en casa. ¿Por qué? Porque no están dedicando tiempo alguno a esas actividades. Eh, la F2 sería 6 estudiantes dedican 1 hora para hacer actividades en casa. Este 6 que está aquí, directamente 1 hora no es la que usan para hacer actividades. Ahora F3, que será este 8 nos informará que 8 estudiantes dedican 2 horas para hacer actividades en casa. Este 3 corresponde a 3 horas. 3 estudiantes, 3 horas dedican dedican ese tiempo en casa y un estudiante dedica 4 horas, sería F5. F5 sería un estudiante que dedica 4 horas para hacer actividades en casa. Entonces, la F minúscula significa absoluta y estos subíndices, 1 2 3 4 hasta el 5 porque son 5 celdas que hay entre las variables de estudio, indican la posición dentro de la columna de esas absolutas. Ahora pasamos a interpretar las absolutas acumuladas. Recordemos que estamos usando la F mayúscula y el subíndice también indicará cuál celda es, si es la celda uno donde está el 2, si es la celda 2 donde está el 8, si es la celda 3, la 4 o la 5 donde están estos datos en colores diferentes. Esos mismos colores los vamos a identificar ahora en la interpretación. S2 significa que F1 es dos estudiantes, no hacen actividad en casa, no dedican tiempo. F2 me dice que 8 estudiantes dedican máximo 1 hora para hacer actividades en casa. Aquí está máximo 1 hora. También podemos decir no más de 1 hora, cuando mucho 1 hora, 1 hora o menos. Todas esas interpretaciones significan lo mismo, se refieren al mismo tiempo que reúne 0 horas y 1 hora. F3, que es este 16 que está en rojo, dice que 16 estudiantes dedican máximo 2 horas para hacer actividades en casa. Igual lo puedo decir no más de 2 horas, 2 horas o menos, cuando mucho 2 horas.
19 estudiantes dedican máximo 3 horas, que es la celda número 4 F4, F mayúscula 4. Acá está, va de 3 horas y cuenta los que tienen, los que gastan 3 horas, que son 3, 2 horas, que son 8, 1 hora, que son 6 y 0 horas, que son 2. O simplemente repetir o reiterar de que al sumar 16, que es de la celda anterior, con este 3, que es de la absoluta, me da 19 y este está reuniendo los que usan 3 horas o menos. Eso eh, corresponde a esta orientación y para terminar esta orientación, bueno, tener en cuenta que se pueden usar otras palabras como mínimo, más de, menos de. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tardan mínimo 2 horas? Mínimo 2 horas. Cuando decimos mínimo quiere decir que es de ahí, de 2 horas hacia arriba. Cuando decimos máximo decimos que es hasta ahí, o sea, o de ahí hacia abajo. Entonces, mínimo 2 horas. Hay que decir que hay 8 estudiantes que tardan 2 horas, hay 3 estudiantes que tardan de 3 horas y hay un estudiante que tarda 4 horas. O sea que hay que sumar 8 más 3 más 1. Quiere decir que hay 12 estudiantes que usan mínimo 2 horas. ¿Sí? Si la pregunta fuese, ¿cuántos estudiantes tardan más de 2 horas estudiando? Tardan más o usan más de 2 horas. No puedo incluir en este caso al 2. ¿Sí? Porque me dice más de 2. Quiere decir que tengo que incluir los que gastan 3 o los que gastan 4 horas y sumar esos dos y serían 3 más 1, 4. Hay 4 estudiantes que utilizan más de 2 horas. Si fuese la pregunta al revés, menos de 2 horas, ahí se incluiría solamente los que gastan, los que usan 1 hora o los que no usan nada, ¿sí? No incluyen los de dos, porque cuando decimos más o cuando decimos menos que ese dato, no lo estamos tocando, no lo estamos utilizando, pero cuando decimos ese número o más o ese número o menos o usamos las palabras máximo, mínimo, ¿sí? Sí estamos incluyendo ese valor. Entonces, en este caso, los que gastan menos de 2 horas serían los que utilizan 1 hora, que son 6, y los que no usan ninguna hora, que son 2. 6 más 2 nos daría 8. 8 estudiantes tardan menos de 2 horas haciendo actividades en casa. Y la otra fue 4 estudiantes, 3 más 1, tardaron más de 2 horas haciendo actividades en casa. Entonces, me invito a que sigan analizando esta información, apoyándose también en las páginas web, cómo interpretar tablas de frecuencia absolutas y vemos en el aula de clase, Dios mediante, con la mejor actitud para seguir avanzando en el conocimiento. Bendiciones a todos, que estén muy bien.